¿Cómo están, estimados compañeros? Voy a realizar la breve explicación de la unidad número 4 que corresponde a las correlaciones bivariadas y el alfa de Cronbach como un elemento muy importante para la investigación científica, obviamente desde el enfoque cuantitativo. Para esto voy a tomar en cuenta y hacer un recuerdo con respecto a las unidades justamente avanzadas y obviamente que está relacionado a la estadística con el enfoque netamente cuantitativo. Hernández Sampieri menciona 10 fases, ¿no?, que son las principales, las que mayormente nos van a servir para la estadística y obviamente su aplicación dentro de este enfoque cuantitativo es desde la hipótesis y la definición de variables que se van realizando en la parte de la matriz de operacionalización donde se van obviamente abstrayendo las variables y que cada una de estas variables se van justamente uniendo en base a las dimensiones y cada dimensión que contiene indicadores. Y estos indicadores justamente a posterior nos van a servir para realizar la elaboración de nuestros instrumentos. Para nuestro caso será instrumentos desde un enfoque netamente cuantitativo, ¿no? Como los que pueden ser los test de prueba, pueden ser las encuestas, los cuestionarios con escalas Likert, etcétera. Es también muy importante la selección de la muestra, como la que hemos visto en la unidad número 1, ¿sí? Utilizando el software estadístico para el tamaño de la muestra, si son mayores a 30 sujetos o menores a 30, eso ya depende mucho del análisis estadístico en relación a la investigación. Por otro lado, tenemos esta parte muy importante de la recolección de datos, que obviamente nosotros los vamos a realizar obviamente con la aplicación de nuestros instrumentos que ya los vamos a ir construyendo en la muestra para posterior análisis de los datos y el reporte final de estos resultados que corresponden a esta investigación científica. Es muy importante también conocer que la recolección de datos, ¿no?, es decir, también los utilizamos para probar hipótesis en base a una medición numérica. Es decir, lo que realizamos es el uso del método estadístico numérico en el que podemos justamente formular preguntas e hipótesis y mayormente se trabajan con hipótesis estadísticas en las que podemos aplicar encuestas, por ejemplo, cuestionarios y tests, ¿no? Tenemos ahí la parte justamente de los instrumentos cuantitativos que se utilizan para recolectar los datos. Y es bien importante también que estos instrumentos que se van a aplicar a posterior, obviamente realizar una prueba piloto para poder ver las vicisitudes con respecto a lo que es la parte de la fiabilidad, el constructo interno del mismo instrumento. Vale decir que el instrumento de medición, desde un enfoque netamente cuantitativo, tiene que ser confiable y válido, ¿no?, de manera objetiva. Es por eso que se utilizan también algunos programas para este tipo de análisis, como el SPS, el Minitab, Stata, u otro, por ejemplo, la hoja Excel, que es la parte más aplicable y utilizable en estos tiempos. Por lo tanto, vamos a iniciar a recordar, ¿no?, cuando nosotros realizamos la hipótesis, que es una respuesta tentativa anticipada a la formulación, a la pregunta principal del problema, que contiene variables. Cada una de estas variables justamente pueden ser en los que se van circunscribiendo justamente, integrados justamente en la parte de la hipótesis. La hipótesis es aquella respuesta tentativa, que es la respuesta que hay que hacer, poner a prueba. Mayormente en las investigaciones cuantitativas definimos hipótesis estadísticas en los que los podemos desglosar obviamente dentro de una matriz de operacionalización de variables, porque trabajamos con variables y no trabajamos obviamente con categorías, que ese ya corresponde a un tipo de investigación netamente cualitativa pura. Nosotros estamos trabajando y mencionando a una investigación netamente cuantitativa. Por eso es que mencionamos variables, dimensiones e indicadores. No olvidemos que las variables que provienen justamente incrustadas de estas hipótesis y cada una de estas variables contienen dimensiones y las dimensiones obviamente los indicadores que estos nos van a servir para poder medir la parte de la relación, la correlación de variables, ya sea estas desde las variables independientes, dependientes, desde las variables intervinientes por las situaciones, ¿no?,
y las que conocemos, las variables cuantitativas y cualitativas. Mayormente nosotros vamos trabajando dentro de esa hipótesis con variables cuantitativas, en el caso de investigaciones con variables independientes, dependientes o posiblemente intervinientes. Entonces, ¿qué sería la medición para este caso? ¿No? Medir es parte de nuestro vivir. Bosvik, por ejemplo, menciona que medir significa asignar un número, ¿no? Es decir, números, símbolos o valores a las propiedades de objetos de acuerdo a ciertas reglas. Estas reglas justamente conciernen a lo que corresponde actualmente, ¿no? Concibiendo este tipo de medición al proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Carvines es justamente la que menciona esto y qué es un instrumento de medición. Por lo tanto, un instrumento de medición dentro de un enfoque netamente cuantitativo en estadística es el recurso que se utiliza para registrar registrar los datos de información que se van a poder recolectar. No olvidemos que los instrumentos los aplicamos a nuestra muestra. Si va a depender mucho en poder extraer una muestra, si tenemos una población muy grande, muy extensa, es necesario calcular la muestra. Y si yo tengo una población muy pequeña, no es necesario determinar la muestra, sino tomar los elementos, ¿no? Por conveniencia se toma en cuenta justamente menores o iguales a 30 sujetos, no es necesario determinar la muestra, sino en realidad dentro de la investigación tomar a todos los elementos. Si son mayores a 30, para esta situación es requerible utilizar el cálculo del tamaño de la muestra y en sí utilizar algunos métodos estadísticos, ya sean probabilísticos o no probabilísticos, para la selección de los elementos de la muestra. Entonces, para medir justamente requerimos conocimiento de la confiabilidad, la validez y la objetividad. Son tres elementos muy importantes, ya que la confiabilidad, según Herrera, lo menciona justamente en una estructura de escalas en el que es un grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Vale decir que la confiabilidad mide la interrelación entre indicadores, vale decir la consistencia interna de un determinado instrumento. Este tipo de instrumento es justamente los instrumentos de investigación que los vamos a ir utilizando en el que se va realizando un análisis estadístico. Este es, por ejemplo, una escala que Herrera lo menciona, por ejemplo, la confiabilidad nula, baja, confiable, muy confiable, excelente, confiabilidad perfecta. Y hay varias escalas en las que se mencionan también en la unidad número 4. Este es otro tipo de escala en el que también indica el índice, es decir, el valor del alfa de Cronbach mediante los intervalos de 0 a 1. Si tenemos un rango de 0 a 0,2, muy baja si es de 0 a 0,4, baja si es de 4 a 6, una moderada, y de 6 a 8, muy buena en este caso. Y finalmente lo que se requiere es la fiabilidad, es decir, la confiabilidad que obtengamos de nuestro instrumento bajo esta prueba piloto, ¿no? En este caso, tomando en cuenta una confiabilidad alta. También hablamos de las correlaciones de Pearson. Estas correlaciones también se utilizan para poder medir la relación interna, en este caso, de los ítems o reactivos de un determinado instrumento netamente cuantitativo, en el que se trabaja con escalas Likert. Para esta situación es necesario, muy importante, conocer esta escala en el que se representa justamente el coeficiente de correlación, también conocido como coeficiente producto-momento, en los intervalos de menos 1, 0.9 negativos, la parte positiva y el 0, ¿no es cierto? Entonces, estos son algunos indicadores de intervalos que muestran para poder representar nuestra correlación de Pearson, que es otro valor, otra medida de ver la variabilidad que tiene dentro de nuestro instrumento determinado. Algunos paquetes que se mencionan, por ejemplo, el SAS, el SPS, el Minitab, EBIEUS, tenemos ahí lo que utilizamos mayormente el Excel y el SPS para la asignatura de estadística en esta parte del análisis de consistencia interna del instrumento. La confiabilidad, para esta situación tomamos en cuenta 4 puntos elementales: medida de estabilidad con respecto a un instrumento de medición, que se aplica dos
dos más veces en un mismo grupo de personas, es decir, de una determinada población que ya tengo definida en cierto periodo, obviamente, la confiabilidad por test y retest, ¿no? Podemos utilizar ahí el coeficiente de correlación de Pearson. En el punto 2, el método de formas alternativas o paralelas, aquí no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes a este. Es decir, que aquí va a existir algunas pruebas de poder modificar ciertos ítems o reactivos. Dentro de esto podemos utilizar el producto momento de Pearson. En el punto número 3, el método de mitades de partida se requiere justamente una aplicación nada más. En total del ítems justamente se divide en dos partes y se comparan los resultados. Podemos utilizar los coeficientes de Pearson y Spearman-Rowe. En este caso podemos dividir las partes en ítems impares y los ítems pares, en este caso, para el instrumento determinado. Medidas de consistencia interna requiere solo una administración, es decir, la confiabilidad del test según el método de división de mitades por Rulon, Goodman, la fórmula B, D, Q de Richardson, el coeficiente alfa de Cronbach que mayormente se utilizan. Entonces, estos son algunos elementos, cuatro elementos muy importantes para la consistencia interna del instrumento, la mitad de partidas, las formas alternativas y la estabilidad. Aquí vemos un breve ejemplo con respecto a una representación de la confiabilidad y la validez. Por ejemplo, aquí se puede observar que estos puntos representan, en este caso, una dispersión, es decir, no hay confiabilidad, tampoco no existe validez. En esta parte se puede observar que existe una baja dispersión variable, en este caso se lo dice confiable, pero no es válido porque no se encuentra en el punto central. Y en esta sí, ¿no? Esta se menciona justamente que es confiable, está en el punto centro y tiene una validez justamente, ¿no? Que tiene una estrecha relación, vale decir, de dispersión menor. Al hablar de validez, también es importante que el instrumento mida la variable que se va a buscar, ¿no es cierto? En esta validez, por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Vale decir, es utilizar instrumentos cuantitativos, deben ser de manera eficaz y eficiente, bajo también algunos significados importantes como ser las valideces nulas, las valideces que se toman en cuenta en base a estos tres criterios fundamentales. Validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. No olviden que la validez total es igual a la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo. ¿Qué es la validez de contenido? Es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido que se mide. Ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de adición y excluye problemas de sustracción, multiplicación y división. Es decir, validez de juicio de expertos es la que mayormente se utiliza en esta parte. La validez de criterio consiste en establecer, al validar un instrumento de medición, al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, es decir, validez concurrente a la validez predictiva. Por ejemplo, en las campañas electorales, los sondeos se comparan con respecto a los resultados finales de las elecciones. Ejemplos que podemos utilizar de coeficientes para esta validez: el coeficiente de contingencias, Spearman, Rowe, Pearson, alfa de Cronbach y técnica Heiken. La validez de constructo debe explicar el modelo teórico empírico que subyace la variable en interés. Por ejemplo, el análisis de factores, el análisis de cofactores, el análisis de covarianza, ¿no? El ANOVA en este caso, ¿no? Analysis of covariance. Vamos tomando en cuenta, por ejemplo, al hablar de validez total, son nuestros tres elementos muy importantes para la validez de un determinado instrumento. Por ejemplo, validez de contenido en base a juicio de expertos, y obviamente existe un determinado instrumento para que cada experto investigador pueda revisar tu instrumento y darle esa validez de tu contenido, ¿no? Si el instrumento está bien construido, se entiende, se comprende, las preguntas están muy bien, por ejemplo, las escalas Likert, o posiblemente se utilizan dos o tres, eso ya depende mucho.
La validez del criterio consiste en determinar un coeficiente, ya sea por ejemplo en este caso alfa de Cronbach, ¿sí?, mediante el uso de un paquete estadístico o por medio de usos del SPS o el Excel, como se menciona en la unidad número 4. La validez de constructo, hablamos por ejemplo del análisis de factores dentro de la construcción del instrumento, de un principio a un fin se va modificando obviamente el instrumento, es decir, cuestionario de entrada, va a existir un valor numérico y un cuestionario de salida, por ejemplo, ¿no? Va a existir otro valor numérico en los que se van a diferenciar de amplia diferencia para poder obtener justamente una validez total en este rango de 0.91, por ejemplo, ¿no es cierto? Es la suma de estos coeficientes, valores numéricos, que voy a mostraros más adelante en otro video muy importante. Modelo de validez es necesario: carta de presentación del documento, la matriz de consistencia interna de los datos que se están requiriendo y calculando, la operacionalización de las mismas variables de estudio, el instrumento, obviamente con las respuestas comprendidas o bien el solucionario, si estamos utilizando por ejemplo un test o una prueba objetiva dentro de las áreas de matemática, física, química o posiblemente en estadística, o muy bien instrumentos que también se utilizan dentro de las encuestas y los cuestionarios, guía de cuestionarios que contienen ítems y escalas, en este caso numéricos, en los que se dan valoraciones a cada una de estas escalas. Las fichas de validación también son otros elementos muy importantes. La objetividad justamente va a depender mucho del grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores, que es un punto clave muy importante, que ellos dan el visto bueno con respecto a cuán objetivo en realidad son estos instrumentos. La confiabilidad, la validez y la objetividad no deben tratarse de forma separada, sino conjuntamente. Sin uno de ellos, el instrumento no es útil. Por lo tanto, no se está tomando en cuenta de manera seria dentro de esta investigación. Entonces es muy importante ver la parte de la objetividad. Tres elementos muy importantes. Muchas gracias. Voy a ir continuando en lo posterior para otras explicaciones también, y que va a ser una parte en la parte número 3, que va a ser la parte más aplicativa en el uso del software del alfa de Cronbach y correlaciones internas para los instrumentos. Muy bien, muchas gracias a todos y espero que les sirva un poco de reflexión a esta parte de la unidad número 4 con respecto a correlaciones bivariadas y el alfa de Cronbach.